Así que lo dicho, vamos a reaccionar al Inflight Report y vamos a ir viendo, ¿vale? Si el sonido del vídeo está muy alto, me lo decís, ¿vale? Venga, vamos a comenzar, vamos allá, le doy al play. Dale. Y a ver por dónde nos salen. Ponlo ya. Ojito el tapete de Descent en la mesa. No digo nada. As you know, last year we were unable to deliver our in-flight report in person due to the coronavirus, and this year we once again are going to be staying. Vale, está diciendo que el año pasado lo tuvieron que hacer pues en diferido y que este año pues también han optado por hacerlo así desde los estudios en lugar de dar la charla y tal. I can't wait to show off some of the great things we have in store for you today and give you all a sneak peek into some of the awesome games we've. Se oye muy bajito. Muy bajito. FFG, Vale. Always strive to innovate and push our games to the next level, whether that's through. Vale, lo he subido, si lo queréis más alto, decirlo. Player experience. And so tonight I have No creo que me compre el tapete, Rubén, no creo, En España sí va a salir. Including some new things that I'm going to tease for the first time tonight. And as a quick aside, please keep in mind that due to the ongoing unpredictability of the global shipping situation right now, I'm not going to be able to give you any precise release dates for anything that I talk about. Vale, que debido a la situación de los envíos, ya sabemos todos, no son capaces de dar una fecha de salida de los juegos, ¿vale? O sea, es en plan, ya irá saliendo. Hola, Ana. Oye, buenas, Ana. On behalf of everybody at the studio, I'd like to express our deepest thanks to all of you for joining us here and sharing in our love, our community. Solo, muchas gracias por esa suscripción. Ojito que se acerca el tren del hype, Without further ado, let's kick off today's presentation with some updates on one of our biggest games ever, Descent Leyendas of the Dark. Actualización de Descent, a ver qué cuentan, a ver. Beast of a game is one of FFG's crowning achievements. It's a massive project that took over 3 years in the making, and when I say 3 años para desarrollarlo. Han tardado. This was the largest single project that we as bueno, de momento nada nuevo bajo el sol. And it involved more people's work. Dice que es el proyecto más largo que han hecho. Every single FFG department that we have to get here than anything we've ever done in the past. I think personally we created something really unique and special with this product. I'm very proud of it, and we are thrilled to see the response that people have had. Bueno, dice que están muy orgullosos, que creen que han creado algo único con este producto. Y por la respuesta que ha tenido la gente. I have been hearing reports of people diving into the game and finding fun and unique ways to move through the story, from role-playing in their characters' voices to everybody on the edge of their seats as they. Están presumiendo, Sí, está sacando un poco de pecho en el juego, no sé. Ya te lo diremos cuando lo tengamos, Chris. Ya te lo diré. ¿Qué tal está? Mola porque con el stat está diciendo, hostia, es un nuevo juego de Descent. Espera. Legends of the Dark is the first game to take place in the newly rebranded Terrinoth Legends universe. What the Longtime fans of Terrinoth and Descent, the franchise, are going to find many things that are familiar about this latest take on FFG's classic fantasy setting, but also a lot of differences as we move forward. I mean, starting with this engrossing narrative in the first act. Vale, no nos van a decir nada en concreto, ¿no? Player decisions lead to real stakes in the world of Terrinoth. We've been just really working hard to push this IP into something fresh and exciting that'll sustain for years to come. Bueno, pero yo... Then, if you're still hesitant to jump onto the Descent hype train, I really do encourage you to give this new foray into Terrinoth a try. Now, vale, básicamente lo que han dicho es que, pues, lo que he comentado, han cambiado el logo y demás, y van a sacar, pues, más juegos de la línea de Descent Terrinoth, con, digamos, un aire nuevo y demás, y queremos saber qué es lo que hacen en concreto, pero guay. Y que va a ser un mundo en el que se van a tomar muchas decisiones. ¿Qué es esto? These fantastic dice, frankly, from Level Up Dice. These high-quality dice are made from semi-precious stones and add some real weight to your game. I mean, these things are
they have some real heft stuff. Dados para el Descent, And, vale. we revealed Tampoco these los veo mucho más rosters, bonitos que los normales, a little while ago, No, and now pero we're son finally de getting them in piedra. hand, and Sí. I wanted to give a quick shout out to Level Up because these things, frankly, are awesome. You can find more info about them on their website. Maybe down ¿Qué here. pone ahí? En la Supongo web que te sí. pone. And if you're worried about damaging these new dice, if you do pick these up, just don't forget that they can be played on this really cool Descent game map that we have. Sí, tapete... Tapete. Tapete bonito, sí. Nos van poniendo las web por si tenemos alguna duda de dónde comprar. And finally, if you want to take your game to the total next level and go even deeper into the stories that surround Legends of the Dark and the Terrinoth universe. Son de piedras semi-preciosas, ha dicho Rafael. Sí, sí. Hombre, ya me he leído el anterior, este tiene que caer, esto está claro. Eso que veis ahí es el hogar ancestral de los enanos, Telgrim. So, anyway, back to the main game. I bet you are all wondering what is next for the story of Descent and our 6 intrepid heroes, and I'm not going to give any spoilers. Vale, no va a hacer spoilers de la historia de Descent, ¿no? De la campaña, entiendo. This game launched with the entirety of that Act 1 campaign ready to go, and I'm pleased to confirm that Act 2 is already well on its way through development here at FFG. Vale, que están desarrollando el acto 2 de Descent. Has many twists and turns, and sometimes we wind up on a side track. So I want to show you this. ¿Qué le va a A ver enseñar? qué. Una miniatura. This, we're very proud of our plastic in this game, and this guy is a tricky new foe that you might find yourself facing off against in Ghosts of Greyhaven, which is a brand new side story for Descent, whose contents can be incorporated into the main Blood and Flame campaign. Y que se podrá añadir a la campaña original. Nuevo enemigo. This one piece of plastic, which is of course a prototype. It's not going to be this color in the final box. But I can tell you that Ghosts of Greyhaven is going to come packed El with fantasma de... content that enhances the Descent experience for both the core set and all the future expansions to come. And so, while I am showing off this new plastic, though, I wanted to give you a real early tease of what is in store for Act 2. I brought Venga. this A ver, with para me el acto 2. here. ¿Qué es esto? This not so little thing. And just to show you how much we're upping the ante on this one, here is the Pero piece of plastic. me irá a quitar el trapo, Sí, ¿verdad? sí suena a mini DLC, sí. I'm not ready to show off this right now, but just seeing how big it is should give you a pretty good sense of scale and an idea of what we're going for in Act 2, that what's going to bring to the table. So, The Legend of the Dark is only going to get more epic from here, so stay tuned. So, I'm going to put these guys back. ¿Tendrá valor? Que no me la ha enseñado. And take a Como look es de las at todos, ha some dicho ahí, os updates quedáis. for a game that we haven't been able to talk about for a while, Keyforge. So, Me just cachi, last me ha week, dejado ahí con we todo. published on our website La madre que le parió. status of Keyforge and why we haven't been able to provide Ha any dicho, new pues mira, ya estamos con el acto 2 por content. si I'm not tenéis gonna dudas. repeat everything here today. Era muy alargada, ¿no? No sé. That Sí. message were that first, Estoy Keyforge pensando si puede ser un is, dragón not enroscado en highly una columna o algo así. Pero no sé, la verdad, no sé, muy alargado. We do very much hope and intend to launch a digital version of Keyforge, courtesy of Vale, ahora está hablando de Keyforge, nosotros no estamos muy dentro de Keyforge, ¿vale? In that same message, we did Sí es verdad que hicieron un comunicado hace muy poco what's in store de que no tenían capacidad de hacer los mazos, así que paraban un poco y que iban a hacer como un relanzamiento, pero que ahora mismo tenían que parar porque no tenían la capacidad, entiendo, de imprimirlos y demás. Sí, sí que parece que habrá una especie de expansión porque la figura esta, que ha dicho que era de Grave of no sé qué, sí que es verdad que ha dicho que se puede unir tanto al core como al acto 2, o sea que va a ser algo que podamos introducir. Sí, porque de hecho ha dicho el nombre, que era el fantasma de Greyhaven, creo que es la ciudad, Sí. ¿vale? Que ha dicho, no recuerdo. Entonces es como no sé si era una mini campaña, una aventura o qué, que ha sido la primera miniatura que ha sacado, que pinta ser alguna especie de mago, hechicero. Sí, sí. So,
that's Keyforge. Stay tuned for more information. All right. Now let's talk about a couple of our upcoming new games. A Game of Thrones Betwixt and... Vale, pero este ya lo habéis anunciado. So just 2 weeks ago, Sí. Nos mandanga, Chris, nos mandanga. Este ya le hemos, de hecho lo contamos en la Gaceta. Claro. Song of Ice and Fire universe. And in case you missed that announcement, Betwixt is a game, as you'd expect, of political finesse and calculated betrayal, which of course makes it a perfect fit for the game. Pero este es a partir de 3 jugadores, creo que es de 3 a 6. Betwixt means, Para nosotros es un problema, pero para los que tengan el grupo de juego grande os puede venir bien. Ya sabéis, puñaladas y demás, ¿vale? Hacéis un pacto con uno, la escribíais. Figuring out the best way to manipulate the other players is key to coming out on top. In this fun little self-contained card game, you'll take on the role of iconic characters such as Ned Stark, Tyrion Lannister, Daenerys Los Targaryen, típicos Sandra, as you personajes. backstab your way into having the most powerful small council in Westeros. Vale. We're planning to release this game in late fall this year, so stay tuned for more upcoming news. Tiene la intención de que se haga para finales de año, pero ya sabéis, con lo que han dicho antes, pues before we vete tú a do get saber. into some more new stuff, as I said, I'd like Ha dicho ahora 2 juegos que se venían. Este es uno que ya estaba anunciado. ¿Cuál es el otro? Vale, pero este también sabíamos que venía. Chris, ¿qué pasa, Chris? Bienvenido el Escobos. Muchas gracias por seguirnos. Puñaladas por la espalda, muy Juego de Tronos. Sí, tiene pinta de que tienes que hacer como pactos, ¿no? Sí, son Unos con luchas de otros. poder, son luchas de poder. Infumable. Insondable. No nos estás troleando, ¿vale? Los Inflight Report casi siempre son así, ¿vale? Empiezan soltando algo más o menos nuevo y demás. Luego hablan de novedades, pero que ya se conocen. Y luego suelen soltar alguna otra novedad desconocida, alguna cosa nueva, ¿vale? Sí. Normalmente suele ser así, entonces de momento está sobre lo esperado. Sí, es verdad que Insondable ya se ha hablado que nosotros no íbamos a entrar porque requiere un mínimo de 3 jugadores. A nosotros Pero no Miguel, nos lo tendremos en el canal, que Miguel Ángel se lo va a pillar Sí. y jugaremos, ¿vale? Sí, sí, Ya sí. le hemos dicho que le secuestramos, así que jugaremos los 3. Hay que secuestrarlo, es de obligado cumplimiento. Claro, hombre. Quizmaster, buenas tardes. So, okay, continuing on. Let's take a look at Spreading War, the next expansion. Vale, ahora va a hablar de la expansión del Señor de los Anillos, Ah, que sí. ya sabemos que está aquí a la vuelta de la esquina, más o menos. Sí. Que además van a hacer un programa de Fantasy Flight Game Live, porque lo anunciamos en la Gaceta, sobre... Creo que es una partida, un gameplay, si no recuerdo mal. No sé si mañana o... Pero no hay ends. No sé si hoy o mañana. And with the core set, Shadowed Paths, and now Spreading War, we succeeded. ¿En serio? That being said, we do plan to No hay follow ends. the No nos han metido, model dicho nada, a mí no me lo digas, Chris, core no hay game ends. and Shadowed Paths, and this means that Este hombre no ha dicho que no haya hecho, lo has dicho tú. Mira, no están. Pues los tienes Torres de escondidos. asedio, Lo tienes elefantes. And while I'm not quite ready to Pues sí. show off this additional content yet, keep an eye on our website and our social media accounts going forward to stay up to date on the latest news for that game. Bueno, esto lo tenéis también en canal de If you YouTube, haven't done ¿vale? so yet, Ya, would bueno, love to seguramente ya lo sabíais, be pero... sure to check out our unboxing and QA. Mira, un unboxing y un preguntas y respuestas, on ¿no? August Sí, 11th. Seguandor me está In diciendo that video, we que take pida a el really, caballo en el great tejado. look at the expansion's contents, and our wonderful Grace Holding House brings some fantastic and frankly infectious energy to the table. Okay, so we've talked about board games for a while now. Let's switch gears a bit and take a look at some upcoming products for our cooperative LCGs. LCGs cooperativos, a First ver. off, we have Arkham Horror the card game. Va, este ya lo conocemos. That it's been almost 5 years since we launched this game. The Arkham LCG is one of FFG's biggest triumphs, and it's not. Aquí va a ser interesante si anuncian alguno nuevo, que no sé, si anuncian alguno nuevo, si lo van a mantener con el formato tradicional o con el nuevo formato del Arkham.
José Armonic decía que han dicho que es la última expansión grande y con eso cerraban de anterior. De la, Sí, los anillos. sí, que te acuerdas que ya lo Sí, dijeron. lo dijeron, pero no cerraban, o sea, dejaban de sacar expansiones grandes. Eso es, no es que cerraran. Vale. Sí. Rafael Ángel dice que la miniatura que no han enseñado antes que estaba tapada era el... No, no era Han dicho que sí. Está de viajes en el tiempo, puede estar interesante. Sí. Además se ve ahí la misma localización en distintas épocas. And like the blob that ate everything and War of the Outer Gods, Machinations Through Time is compatible with epic multiplayer. Y además que es un escenario separado de estos que se pueden pillar. Sí. Creo que sí. Group of 1 to 4 players. Es aventura You can independiente, also sí. work together with other teams and solve this chronological caper when Machinations Through Time comes out in the first quarter of 2022. Vale, para que And before we get to our next Arkham announcement, I wanted to talk a little bit about the 2 upcoming Edge of the Earth expansions, which we Vale, announced. que antes de continuar con Arkham, va a hablar de las expansiones que ya también conocemos que iban a salir, ¿vale? La expansión es la de esa más alargada, ¿vale? Los confines de la Tierra, creo que es en español. Y la otra son investigadores. Que... Sí, lo pone, una pone expansión de Campaign Expansion y la otra Investigators Expansion. Que digamos que es más opcional. Si quieres te la pillas y si no, ¿vale? Con la caja base podéis jugar, ¿vale? Para que esté pensando en entrar, con la caja base podéis hacer la campaña, ¿vale? Sin pillar los investigadores. No es necesario. For all future Arkham Horror Cycles for a couple reasons. First, this method allows us to have the entirety of a campaign in one box. Vale, está explicando por qué el cambio de formato. Vale, para que así evitas, pues eso, lo que nos pasaba, ¿no? Que te pierdes un paquete y no puedes hacer la campaña. Dice que así la tienes toda y evitamos el problema. And second, designing campaigns with this style in mind really offers MJ and the amazing rest of our Arkham team to have more freedom in the structure of the campaigns themselves, without having to worry about cramming the campaign into exactly 6 mythos packs that follow a linear plot. Vale, que de esta manera tampoco se ven obligados a dividir la campaña en 6 partes y les da más flexibilidad para hacer la campaña, pues como ellos crean convenientes y demás, ¿vale? O sea que no tendrían por qué ser 6 escenarios, a lo mejor tienen 4, pues si te vienen 8, no sé, como nada. Acaba de decir que lo van a hacer también para el contenido antiguo y para lo que salga nuevo del Arkham. Y nos anuncia, pues ahí tenemos, ¿vale? El ciclo de Dunwich. Lo van a reeditar con este formato. De forma que podemos coger la campaña y los investigadores. Así que está bien porque si alguna se os quedó atrás, pues ya podéis comprarla. Nosotros hay algún ciclo que no cogimos y a lo mejor podemos coger. And I'd like to stress that this is, of course, all re-release content. So if you already own everything in the Dunwich Legacy cycle, you're not going to find anything new in either of those boxes. However, vale, avisa de que no vas a encontrar nada nuevo. Es decir, si tú ya tienes el ciclo de Dunwich porque te has pillado todos los paquetitos, que aquí no vas a encontrar nada nuevo. Te está diciendo no te lo pilles que te va a dar lo mismo. Claro. Vale, no sé si hará algún cambio en el arte y tal, pero vamos, que os va a dar igual. The investigator expansion coming first, and then the campaign expansion coming about, a month or 2 later. So, stay tuned for more information on both of these types. Bueno, estemos atentos porque irán soltando cositas. All right. So now, speaking of the LCG model and cooperative, this is probably something that you don't know. On our very own Lord of the Rings LCG has now been out for over 10 years. 10 years. ¿Anillos? ¿Juego de cartas? Dedicated following has built up over the last decade. We also have now, because of the 10 years, a whole slew of players that barely even know about this incredible game. And it's also very daunting to get in.
So we've decided that we'd like to fix that. And so today, I am happy to announce the Lord of the Rings, the card game revised core set. El core set revisado del LCG del Señor de los Anillos. Que viendo el estilo de la caja va con el nuevo formato. ¿Por qué nos hacen esto? Mira que hacer un presidente pone intro. Estoy dentrísimo. Suelta la gallina, Ismael. Madre mía. ¿Por qué me hacen esto? This means that the revised core is going to have the same scenarios as the original, but we'll have some brand new boons and burdens that have not been seen in the game before. Dice que van a tener, o sea, los mismos escenarios que tuvieron al principio, ¿vale? Creo que ha dicho 6. Pero no sé si he entendido que va a tener algunas bendiciones o maldiciones nuevas o algo así, ¿vale? No lo he jugado, así que no sé exactamente. Y esas cartas nuevas las van a poner a disposición para que, claro, si tú ya lo tienes, no tengas que pillarte la caja esta. Ostras, el dial como mola. Sí. So we're aiming to have the revised core set in your hands again in early 2022. Vale, que para el 2022, el primero. Several of the game's cycles in the same style as we're doing for the Dunwich Legacy. There will be a campaign box and a player box for each cycle that we do this for, which means getting into the game is going to be easier than ever before. But each of these repackaged campaigns is also going to contain the new boons and burdens to facilitate that campaign play, just like the revised core set. These are going to be. Vale, y van a hacer con el Señor de los Anillos lo mismo que con el Arcano, o sea, con el nuevo formato y con estas nuevas cartas que han añadido que tienen para favorecer el juego de la campaña, ¿no? El gameplay. Of the old content this way. It's a lot. And so we're going to have a selection of stories that we want to repackage for newer players, and those are the stories that we're going to be focusing on. Vale, entiendo que no lo van a sacar todo otra vez, por lo que ha dicho, sino que se van a centrar en determinadas historias y van a ser las que van a volver a sacar. The game is filled with these amazing stories, and we're going to focus on bringing some of the best of these back in this new format. This initiative is meant to make it easier for players who have been waiting for the opportunity to jump into Middle-earth. However, for longtime fans out there, I do want to follow up on an old promise we made. Una antigua promesa que hicieron. How many of you remember this little thing? This was a special, very limited edition starter set that featured unique components compared to the core set, including 2 special scenarios. Vale, era un set de inicio bastante único y limitado, por lo que ha dicho. Sí, que salió en su día. Salió en su día. This limited edition product, but we are going to make those 2 scenarios available in their own standalone product called The Dark of Mirkwood. Vale, los escenarios que venían ahí, pues los van a sacar en unos paquetitos, por si los quieres. These 2 scenarios can then also be played as a standalone mini campaign, or even as an extension to the Mirkwood Paths campaign that is in. Habrá que ver si esto lo sacan en España, yo supongo que sí. Pero... Vale, recordad que es Estados Unidos, lo mismo. Han dicho que estos paquetes se pueden jugar como un escenario suelto o como una mini campaña. Jumping from our oldest LCG to now our youngest one, let's talk about Marvel Champions. Marvel Champions, para que nos cuente de Marvel Champions. We announced the Valkyrie Hero Pack a couple weeks ago. Vale, esto ya los conocemos, los han anunciado. The final Hero Pack of the Mad Titan's Shadow Wave of content. So here he is, the last hero of the Mad Titan's Shadow Wave. Visión. Faltaba, han tardado en sacarle este. The first quarter of 2022. So rounding out that 4th wave of hero packs, Vision comes with a pre-built protection deck to play from the moment, of course, that you open his pack. His gameplay revolves around his density manipulation. Ultron, odio a Ultron. ¿Por qué Ultron? Me quieren castigar. Forward to some card spoilers when the official announcement article hits our website in a couple weeks. And ponía, si estás en una forma de masa densa. ¿Cómo que si estás en una forma de masa densa? Claro, porque se puede hacer muy denso. Está volando algo ahí. Oh, we have this!
What is this? ¿Y esta expansión es? A ver. This is Sinister Motives. The Sinister ¡Ah, los 6 Motives. siniestros! Champions. As you can see from the artwork, this marks the beginning of a small Spiderverse themed wave of content for the game. Vale, van a liberar un pequeño Spiderverse. Bien, bien, bien. Pues imagino, claro, que veremos a Miles Morales, a Gwen, todos los Spider-Man. Con los típicos Sandman. villanos, claro, A Sandman, mí me han ganado el ahí. Kraven que está ahí, la última cartilla de Kraven, qué buen cómic. But keep an eye on our website for the official announcement article in the coming months. Vale, los próximos meses sacarán el artículo en la web, ¿vale? O sea que esto va para largo. Pero bueno, ya sabemos que está ahí. Claro. Mirte Alegre le han dado de lleno. Uf, para mí pone, ¿eh? A few really fun and unique additions to the Marvel Champions hero roster, so stay tuned. All right, so let's shift gears once again back to board games, but vale, volvemos a los juegos de mesa. Pues no hay Star Wars LCG. Chicos, nos reeditan el Señor de los Anillos. Twilight Imperium, 25 aniversario. We are fast approaching Twilight Imperium's 25th anniversary in 2022. This is an amazing achievement for the IP that, frankly, kicked Fantasy Flight off on its. Es que 25 años son muchos años, ¿eh? Sí. Para que el juego siga con buena salud y todo el mundo hable muy bien de él, la verdad. Novels set in the Twilight Imperium universe, developed by our friends at Simon. Trubocoton dice, acabo de llegar de cartas que han anunciado. Pues la reedición en el formato del Arkham del Señor de los Anillos. Que no lo oí. Ron Mars, Andy Lanning, Dan Abnett, and more. And we worked really closely with the folks at Simon to ensure that everything in these stories is going to perfectly fit within the Twilight Imperium canon. And while I'm at it, Twilight Imperium isn't the only IP with graphic novels in the works. Our friends at Simon are also working on a series that takes place. Van a sacar novelas gráficas de Twilight Imperium, que se van a asegurar de que encajen con el canon del juego. Es que en la sección de novelas era una de las que anunciaron. Pues guay, guay, la verdad es que eso. And Guillermo Balbi doing the art. There's going to be tons of surprises in store for fans of both franchises when the Kickstarter campaign for those graphic novels launches next year. So keep an eye out on. Pero lo va a sacar Zemon, ¿vale? Un mini horno, por Kickstarter, curiosísimo. And while we're on the subject of FFG's classic IPs, I'll just quickly, I'm very pleased to announce that we are also partnering with Event Merchandising to launch our very own Fantasy Flight Games official fan sites. Van a sacar merchandising. Are going to feature all sorts of amazing, awesome swag themed around our various IPs, including pillows, mugs, shirts, art prints, and more. De todo lo de Fantasy Flight Game van a sacar, vamos a decir, una línea. To finally getting some of these awesome, amazing, exciting goodies that are being added as time goes on. The first IP to launch its fan site is La Leyenda de los Cinco Anillos. Es la primera línea que van a sacar, por lo que están diciendo. And then sometime after that, we're going to also see the Twilight Imperium joining their ranks. Hay libretas. Sí, te iba a decir, esta que Penélope es muy de papelería de libretas, había ahí, hay libretas. Libretas, bolis, todo lo que sea papelería. And then now, I'd like to switch gears one last time. I'd like to bring in Nate French, FFG's executive game designer, to take a moment to get a glimpse inside the studio and share some insight on a new initiative that I started over the past several years, a deeper level of R&D that is already resulting in some great new upcoming games that really push the boundaries of one of FFG's core tenets, innovation. So, all right, Nate, I'll go ahead and turn things over to you. What would you like to share with us regarding FFG's new research and development program? A ver. Programa de investigación, ¿no? Y Nate French ha dicho que era el director ejecutivo de desarrollo, diseño. Sí. Y que están desarrollando cosas nuevas y tal. Hi everyone. So as Chris said, I'm here to share a little behind-the-scenes peek into the studio, and I'm going to be talking about R&D and a shift of how we're approaching it here over the past couple of years. So
for those who might not know, what is R&D? For this discussion, I'm going to be using a pretty simple definition that says R&D is the activities that focus on the innovation of new products and services. So in other words, it's how you come up with new ideas. Now, there's the question, where do you get your ideas? And this is kind of laughed at as a cliche question that gets asked. Está hablando de que básicamente es el trabajo de cómo obtener nuevas ideas. And kind of on the personal, artistic level, it is kind of a meaningless question because everybody's going to come up with their ideas in their own way, and sometimes they may not even know. At an organizational level, however, this is a valuable question. Bueno, ¿este quién es? Es el director ejecutivo de la parte del diseño, entiendo, de juegos, por lo que han dicho. So, thinking about this topic and reflecting back on my career as a designer at FFG, which I've been here since 2006, I asked myself, where have most of Dice our Turbocotón, investigan cómo sacarnos los cuartos y desarrollan la eficiencia de lo mismo. Exactamente. Qué buena definición. Mientras hagan con juegos guays, todo va bien. Someone in an executive position, such as perhaps Christian T. Peterson or Andrew Navarro, would come up with the core kernel of a really cool idea that they'd then hand off to a development team to execute that idea. The second big category was partnerships with external designers, people like Eric Lang or Richard Garfield or Richard Dice el teleprompter que da gusto. Sí, este hombre ya le vi, creo que la primera vez que le sacaron fue para hablar del Marvel Champions y era en vivo, ¿no? Cuando lo hacen ahí en su escenario y demás, antes de la pandemia. Y tenía una cara de tierra trágame, ¿sabes? Pues es una persona que no se le da bien hablar en público. Rafael, yo estoy contigo. Muy buen desarrollador no es si no ha puesto un en. Estoy contigo. De hecho, yo ya lo hubiera echado. Hubiera contratado a otro que piense en los en. Le dices aprovechar para una recapitulación de lo que han sacado hasta ahora. Bueno, pues han hablado de Descent, han enseñado una miniatura y otra gigante la han ocultado, ¿vale? Que será una especie de... Yo no sé si será una aventura, una side quest o una campaña, no me ha quedado claro, que se podrá añadir a la campaña original. Y luego han dicho que, bueno, han puesto el nuevo logo de Leyendas de Terrinoth y que habrá nuevos juegos en Terrinoth y que estemos atentos, que lo vamos a flipar. Luego, de importante así, de los LCGs, pues el cambio de formato del Arkham, que ya lo sabíamos. Y luego van a reeditar El Señor de los Anillos con el formato del Arkham, pero no entero, sino que van a elegir las historias que más les molan y lo van a reeditar con ese formato y añadiendo a las campañas unas cuantas cartas para que faciliten el gameplay, el cómo jugar esas campañas. Y por último, Marvel Champions, que han anunciado Visión y luego la expansión de los 6 siniestros para Marvel Champions, con todos los Spidermans y los 6 siniestros, Electro, el Hombre de Arena, Kraven y demás. Y luego han anunciado merchandising para las líneas de sus juegos, ¿no? La Leyenda de los 5 Anillos, Twilight Imperium, Arkham, bueno, irán saliendo, ¿vale? Para todos. Y Twilight Imperium, que este año que viene es el 25 aniversario, y van a sacar junto con Cool Mini or Not, creo que vi aquí Kickstarter, porque lo sacará Cool Mini or Not, novelas gráficas del universo de Twilight Imperium. Más o menos esto es lo que han contado hasta ahora. Exacto, no nos han dicho que van a sacar de Terrinoth, han puesto el nuevo logo, el de Leyendas de Terrinoth. Sí. Y ha de entender que serán, no sé si serán reediciones de lo que ya había, pero ha dicho que iba a molar, y juegos donde hay que tomar muchas decisiones y demás. Veremos, a ver, habrá que tener paciencia y esperar. Sí. Y bueno, ha confirmado que estaban ya desarrollando el segundo acto de Descent. Ay, Anastasius, lo siento. Dice que lo deja por imposible porque antes ha dicho que se iba el sonido y la imagen. Pues lo siento mucho, no sé, será la conexión o algo de esto. The first we call design sprints. This is a case where I would work one-on-one with a single designer who has pitched a candidate idea that they're excited about and they want to explore. So the goal of the design sprint is fast prototyping. We want to get a prototype of the game on the table, play it, talk about it as quickly as possible, just to see if there's anything there that we want to go further. Sí, luego va a ir a YouTube, Kazuo. Sí, claro, a ver, o sea, depende cómo quede y demás, ¿vale? Pero en principio voy a intentarlo, sí.
No es eso, sí, no es un casino. Queremos un end. Y tiene que reivindicarlo. Que está Rafael que quiere un end, yo también. An extended period of time to really focus on and do a deep dive exploration of a new idea that they are interested in exploring. I'll share an example of one of these sessions in a couple moments. And then the third one, which we just a couple months ago launched and ran our first iteration of, we call it an R&D group. And this is kind of it's about bringing together a cross-disciplinary team from multiple departments in the studio. Not just designers, but sí, yo también dudo que esto le interese a mucha gente de Cthulhu. Sí, porque al final tampoco te va a decir cómo lo hacen. No, está muy bien que te diga, pues mira, nos ponemos a pensar, creamos esto, pero lo tienes que hacer de una forma más amena, porque realmente a mí los detalles es como si yo me pongo a explicar los detalles de mi trabajo. Sí, esto pues, tienen que haber hecho un prevídeo grabado, ¿sabes? Pues estamos sentados en la mesa, tal, ¿sabes? Más documental. Y claro, y entonces hacemos un comes. esquema al que le llamamos no sé qué, que tiene esta pinta, y entonces, ¿sabes? Pero así es verdad. Sí, paciencia. Me aburro, dice, me aburro. Escritonómico dice, maldición del cachorro amarillo para el tipo este. Dice Rubén, que expliquen cómo consiguen meter tanto aire en las cajas. Qué pachorra tiene. El otro se ha ido a tomar algo, que lo mismo le está haciendo tiempo, que esto no lo hemos pensado. Pero han puesto el cartel mientras se levantaba uno y se sentaba el otro, que me da a mí que no lo han desinfectado porque no le ha dado tiempo. Seguro que juega a euros. Si nos damos cuenta, juego nuevo no han anunciado. No. O sea, podemos aceptar el Señor de los Anillos como juego nuevo, pero es una... Porque ha sido una sorpresa. Que no sí, ha sido una sorpresa, pero es una reedición, ¿no? Sí. Pero juego nuevo como tal no han anunciado. Han anunciado expansiones. O sea, bueno, sí, han dicho que iban a sacar juegos de Terrinoth, pero entenderme, o sea, un juego que diga, va a salir este juego. Le está diciendo Rafael, diseña insertos, perrón. No, de insertos este no es, porque si no digo yo que ya habría. Sí, insertos, amén a los insertos. El otro ha ido por las cajas. Dice Rafael, mucho diseño y no han hecho un inserto en su vida. Bueno, el de Descent sí trae inserto. Es el único. Me dio el fono acepta. Dice que es una reedición que eso no vale, que tiene que haber dos juegos nuevos. Vamos a ver. So with that caveat in mind though, consider the question, what does an FFG legacy game look like? Madridista socio, muchas gracias por seguirnos, bienvenido al canal. Estamos aquí a ver si este hombre acaba de contarnos las cosas o nos enseña algo interesante, y si no, que pasen otra vez con Chris. Antes de que acabe llega la caja a España. Eso sí, lo de Descent no se le puede llamar inserto, Ismael. Siempre tiene un inserto para todas las miniaturas, tiene inserto. Rafael, comparado con cualquier otro, tiene inserto. Se ha unido Ewandor, dice, y un end. Ahí. Es el creador de Marvel Champion y el señor de los anillos, dice. Sí. No sé, como diseñador y creador, manco no es. Hablando a la cámara y demás, no. También es verdad que el tema que le han puesto, pues, claro. Dice, la mesa no es rectangular, ¿no? Es el momento de fijarse en esos pequeños detalles. Sí, la mesa no es rectangular, la tienes así, es curiosa. Y el inserto es el hueco en la caja, no, hombre, no, que las miniaturas tienen inserto. Y los huevos duros, nos faltan los hermanos Mars aquí. Sí, el Night French es un discurso de la leche. Es su momento de gloria. Están ahora mismo toda su familia viéndole. Entonces, todo el mundo merece su momento de gloria y Nate también. Tiene que su familia sentirse orgullosa porque realmente no saben. Ya está, ya acabado, que sois unos impacientes. ¡Hala! Mira qué bien. Que tanta gloria lleve como paz deja. Venga, Chris, cuéntanos algo. Chris. Que se están cambiando. All right. Thanks, Nate.
Nada, hombre. Everybody can expect some really big and exciting new announcements from FFG in the coming months and years from our increased focus on R&D. Vale, que podemos esperar grandes anuncios en That brings us ya to en the end of adelante. this year's presentation, but before we go, I just have one more thing to show you. But before I do that, I'd like to thank you all for joining us today for our 2020. Nada, hombre, está dando las gracias antes de enseñarnos algo nuevo por estar aquí viéndole. Appreciate all of your love and support as we continue Sí, to hombre, make estamos contigo, Chris. Venga, the venga. best games, Con Nate, in no. my opinion, in the tabletop industry. Okay. Venga, Chris. Last announcement. Venga. You know what? I'm not even going to say anything about this one. Instead, I'll just let the trailer do the talk. Tenemos trailer, a ver. Expansión para Outer Rim. O sea, para el borde exterior. No. Sí, a ver, todos los comentarios. Negocios inacabados, no sé Sí. cómo lo traducirán. Boom. Hombre, que habéis tardado 2 años, Chris, tampoco. Y la ha roto, Se la ha roto, encima sí. la ha roto. See you next time. ¿Ya está? Sí. Ya está, si se ha despedido antes.